Hola, este es el símbolo revolucionario del día para el día 23 de marzo del 2025. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y este día el Sol comenzó el día en 2 grados del signo de Aries. El símbolo revolucionario de 2 grados de Aries dice: después de perderse en el placer de su nena, al beber su leche, la madre se sonrojó repentinamente, sin espectadores. Bueno, este grado y el símbolo de este grado está hablando de ese momento íntimo entre mamá y bebita o bebé, pero en este caso es de sagrado femenino a sagrado femenino, de naturaleza a naturaleza, independientemente del género del bebé. Y entonces, ¿qué es lo que tiene de relación este proceso con Aries? Aries, que está regido por Marte. Bueno, Aries rige en el zodíaco natural la primera casa. Y la primera casa, la cual comienza siempre con el ascendente, al menos en el sistema de Placidus, nos correlaciona lo que podamos encontrar en esa casa, en ese ascendente, con las experiencias que suceden típicamente durante la lactancia. Y luego se siguen repitiendo por el resto de la vida esos patrones, pero se exacerban más durante la lactancia. Y es ese momento donde el bebé, la bebé, se sigue sintiendo uno o una con mamá, independientemente de que esté fuera del útero, después de estar teniendo esa relación íntima, la más íntima de todas las relaciones que pueden existir, al estar 9 meses, idealmente 9 meses, dentro del útero de mamá, dentro de su cuerpo, dentro de sus partes íntimas y sintiendo lo que siente mamá y viceversa. Pero entonces al salir, al nacer, hay este orgasmo del nacimiento que ameliora el dolor del parto, especialmente cuando es un parto natural, ¿verdad? Obviamente cuando no se pasa por el conducto uterino al nacer, pues entonces no se disparan todos estos señales que conectan hormonalmente, y allí es donde entra Aries en ese ascendente y en la primera casa, las hormonas, la existencia individual, física, pero todavía no emocional o perceptiva. Y entonces se dispara esa señal de placer, ese orgasmo del nacimiento, que dispara la oxitocina, que dispara la prolactina, que empieza a hacer que mamá genere esa leche. Bueno, siempre que mamá tenga una respuesta positiva a estas emociones de apego instintivas con la bebé o el bebé. Y entonces, ¿qué sucede? Mamá siente desde el instinto, no desde la mente racional, ni desde las emociones, esas surgen después, pero siente inicialmente que esto que están haciendo es parte de mí, es parte de mi ser, es parte de mi cuerpo. Y entonces, si yo alimento a esta parte de mi cuerpo, me estoy alimentando a mí misma. Entonces, ¿qué sucede? Sí, puede haber una relación emocional con la idea de lo que es el bebé, la bebé, desde el embarazo, pero no siempre sucede. A veces tenemos experiencias difíciles en nuestra propia crianza, en nuestro propio nacimiento, sí, hablando desde la perspectiva de la madre. Las experiencias difíciles con la propia madre, que nos llevan a sesgar esa relación, ese patrón energético que se repite cuando la mujer está pariendo a su bebé. Y entonces, este momento, que debe de suceder así de forma ideal, donde esa liga, esa identificación se da de la mamá hacia la bebé o el bebé, y del bebé o la bebé hacia la mamá, donde mutuamente se identifican como parte de lo mismo. Todavía, porque ese bebé está inmaduro, esa bebé está inmadura, todavía no puede caminar por su cuenta, todavía no puede existir independientemente en todos los sentidos, en algunos sí, en la digestión, en la respiración,
en el metabolismo, etcétera, y todavía está aprendiendo a utilizar su cuerpo y a enfrentar a sus instintos y cómo los instintos mueven su comportamiento, mueven sus emociones que se empiezan a generar a través de la memoria de diferentes situaciones, la memoria del hambre, del dolor, del frío, de la incomodidad, de la suciedad, de las ganas de orinar, etcétera, y luego la satisfacción que surge y generalmente ligada a la madre. Entonces, ese momento íntimo de recordar un poco más a través de esa zona erógena que es el pezón y esa zona erógena que es la boca, especialmente para los bebés, donde se pierde la madre en el placer de su nena. Y sin pensar, sin prejuiciar, está experimentando la relación natural, esa relación sagrada entre madre e hijo o hija. Y entonces se sonroja en el momento en que entra la mente racional y dice, no, este placer es prohibido por la sociedad, es prohibido por la moralidad, es prohibido por la religión, es prohibido por el inconsciente social. Y entonces se da cuenta que está a solas, y aún a solas está sintiendo esta represión, estas reglas de Libra. El otro lado de la ecuación, el signo opuesto de Aries. Y entonces en vez de vivir los instintos naturalmente, se reprimen. Se reprimen a través de lo que dicen los demás, Libra, de lo que dicen los demás que debe de ser, lo que dicen los demás que es moral, correcto, justo, aceptable, etcétera, valioso, importante. Y entonces puede suceder en ese momento un rechazo a la atracción íntima que siente mamá por la bebé, por el bebé. Y es más severo en mujeres típicamente, ¿sí? Porque todavía el sexo o el género opuesto, bueno, en ciertos casos típicos, se permite más. Está menos atacada la relación entre la mamá y su bebé varón, pero la relación entre mamá y su bebé femenina, mujer, trae ciertas prohibiciones mucho más profundas que casi cualquier otra en la sociedad actual. Y eso genera ese reflejo del sonrojo que, más allá de el placer que pueda sentir por el placer de su bebé, lo cual es totalmente natural y sano, viene de una vergüenza, de una pena. Y ahí tal vez está parte de lo que los cristianos mencionan como el pecado original, ¿no? Que en realidad es un juicio social. No es el tomar esos instintos de Aries y a través de la conciencia entender lo que son y trabajarlos. No, es una represión ciega, es una prohibición, una serie de prohibiciones que generan trauma por el resto de la vida. No por nada es la pregunta favorita de los psicólogos: ¿y cómo te llevas con tu madre? Porque la madre para el inconsciente representa un yo que es más yo que yo. ¿Por qué? Porque en esa etapa inicial el bebé, la bebé no se ve a sí mismo, a sí misma. Solo ve a su mamá y a sus instintos. Entonces es la relación entre mis instintos y lo que mamá sabe, se permite hacer, compartir conmigo, darme de mis necesidades. Y de ahí en adelante todas las relaciones con el resto de las personas siguen teniendo ese mismo patrón inconsciente, hasta que lo revisamos con conciencia, y con conciencia, sin prohibiciones instintivas, sin prohibiciones emocionales, sino con la conciencia superior
y crítica, entendemos lo que son los instintos, los aceptamos en vez de reprimirlos y los administramos a nivel consciente. Y entonces podemos tener lo mejor de dos mundos: fuego y aire, instintos y razón. Pero cuando la razón niega los instintos, hay problemas. Cuando los instintos niegan a la razón, hay problemas también. Y ahí está el verdadero equilibrio de Libra, que es el signo opuesto de Aries. Es el poder tomar en cuenta ambos extremos sin neutralizar o nulificar uno u otro, sino que se convierten en dos lados de la misma moneda que nutren nuestra vida y nos permiten estar completas y completos. Bueno, ese es el símbolo astrológico del día. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos después.